Entonces, bueno, vamos a entrar ya en los métodos de análisis. Vamos a hablar un poco del análisis estático o fuerzas equivalentes. Entonces voy conceptualmente a explicar en qué consiste, ¿no? Es un método simplificado que permite analizar el comportamiento de una estructura que cumpla con las limitaciones establecidas en los códigos. Por lo general, esto es una equivalencia, es una aproximación verdadera del problema. Entonces, obviamente se basa en unas predicciones y se basa en que las estructuras por lo general sean regulares. Entonces, siempre tenemos en cada uno de los códigos normativos limitaciones con respecto a su uso. El problema dinámico que origina el movimiento sísmico y sus parámetros de interpretación para el cálculo como lo son la masa, la velocidad, aceleración, energía disipada, deformaciones laterales, interacción sobre estructura, ductilidad, se enfoca como un problema estático equivalente, es decir, los desplazamientos y fuerzas internas en los miembros estructurales se van a determinar mediante un análisis de la estructura sujeta a la acción de cargas estáticas aplicadas en los centros de masa de cada piso. Este método tiene como objetivo la determinación de fuerzas laterales aplicadas en cada nivel de la estructura y así determinar las solicitaciones de diseño para los diversos miembros estructurales que pertenecen al sistema resistente a cargas laterales. Estas fuerzas laterales dan origen a cortantes por nivel ligeramente mayores a los cortantes máximos probables que se obtendrían de un análisis dinámico. Y vamos a ver que no siempre es ligeramente mayor. Pero bueno, podemos tener ese ligeramente de referencia. Se fundamenta en la determinación previa del periodo fundamental de vibración y en función a ese periodo de vibración lo define como una propiedad de mayor influencia en la estructura y a partir de ahí determina las fuerzas sísmicas y las establece de forma estática y la aplica al centro de masa. Entonces con ese periodo fundamental por lo general lo que podemos es calcular el cortante en la base. Entonces, en resumen, la norma E030 dice que puede analizarse cualquier estructura mediante este procedimiento, por ejemplo, si la estructura es regular o irregular y está ubicada en la zona 1. Es decir, si el factor de zona es 1, yo puedo aplicar el método estático equivalente a estructuras tanto regulares como irregulares. En otras zonas sísmicas, es decir, 2, 3 y 4, puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares de no más de 30 metros de altura. Si asumimos que la edificación tiene 3 metros de altura, estamos hablando entonces de una edificación aproximadamente de 10 niveles. A 10 niveles puedo aplicar ese método estático. Para las estructuras de muros portantes, de concreto armado y albañilería, armada o confinada, de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares. 15 metros de altura es una edificación de 5 niveles si asumimos 3 metros por nivel. ¿Okay? Entonces ahí vimos las limitaciones. Ahora, ¿en qué consiste este método? Bueno, en función a un periodo fundamental de vibración que me va a permitir definir cuánto es ese factor de amplificación estructural y unos parámetros sísmicos conocidos y el peso de la edificación, poder estimar entonces la fuerza cortante en la base del edificio. Entonces, si yo recuerdo de lo que vimos anteriormente, esta parte de la ecuación es lo que se conoce como aceleración espectral, depende de la zona, el factor de uso, coeficiente de amplificación de suelo, coeficiente de amplificación estructural y el factor de reducción de fuerza básico. Eso me define la aceleración espectral. Si la multiplico por el peso sísmico del edificio, voy a poder obtener ese cortante en la base. Ese cortante en la base tiene por ahora un control mínimo en función a este método. Ese factor de amplificación de la estructura entre R tiene que ser mayor o igual a 0.125. Entonces, luego de obtener ese cortante en la base, de forma estática, obviamente ese factor de C, si recuerdo, dependía del periodo fundamental de vibración, y vamos a hablar de él. Necesito entonces establecer ese periodo fundamental o calcularlo. Pero si ya lo tengo y calculé esa fuerza sísmica en la base o ese cortante en la base, luego necesito hacer una distribución en vertical o en elevación de ese edificio, es decir, en función a este cortante. Y el factor alfa I, yo voy a establecer la distribución de fuerza. Por mucho tiempo y en muchas normas se conoce prácticamente que eso es una distribución lineal. Bueno, vamos a ver que en algunos casos pudiera ser una distribución lineal, pero va a depender de este factor K. Y este factor K interviene directamente en función al periodo fundamental de vibración. Es decir, que ahora en esta norma de 0.30 el periodo fundamental de vibración tiene una gran influencia en la forma en que se distribuye la fuerza sísmica en vertical de la estructura. Es decir, acuérdense entonces que en función a este corte en la base, yo voy a establecer el cálculo de esta fuerza sísmica en elevación y esta fuerza sísmica es la que realmente va aplicado al centro de masa y es con la que yo prácticamente diseño una edificación desde el punto de vista estático. Ese factor alfa I, si lo analizamos, vemos claramente que HI, por lo menos es la altura
¿ok? De cada entrepiso o de cada nivel en función al nivel de la base. Es decir, que el piso 1 tiene un HI de 3 metros, si tiene 3 metros. El 2 tiene 6, el 4 tiene 9 y así sucesivamente. Peso I es el peso del nivel. Entonces, si yo veo alfa I y asumo un K igual 1, por ahora, asumo periodos menores a 0.5 segundos, me voy a encontrar entonces en que esto, desde un nivel 1 hasta N de P sub J por HJ, no es más que la sumatoria de todos los pesos de cada nivel por cada una de las alturas desde ese nivel a la base. Entonces lo que estoy obteniendo como alfa I, si K igual 1, es un porcentaje de pesos del nivel. Es una fracción de lo que pesa el nivel en función al peso total del edificio multiplicado obviamente por la altura. Pero básicamente puedo establecerlo como unos porcentajes que entonces en función de esos porcentajes yo voy a conseguir la distribución de fuerza sísmica en la vertical. Y si K es igual a 1, voy a obtener entonces una distribución prácticamente lineal. Entonces se recomienda establecer una especie de tabla donde tengo aquí por nivel, tengo el cortante en la base calculado, tengo los pesos de cada uno por los niveles, tengo las alturas medidas acumuladas de cada uno de los niveles. Si multiplico ese P sub I de cada nivel por ese HI y lo sumo, voy a obtener entonces la sumatoria de este denominador para calcular alfa. Agarro cada uno de estos valores, lo divido entre este valor y voy a tener alfa I. Y alfa I multiplicado por cada uno no, el cortante que es un solo valor en la base, me va a dar la fuerza por nivel. Y la sumatoria de todas esas fuerzas por nivel, desde el nivel 1 hasta el techo, me va a dar lo que es el cortante en la base y debe exactamente coincidir. Entonces, ya profundizando un poco más en el concepto, yo para determinar ese análisis sismoestático, vemos que es un procedimiento bastante sencillo, pero prácticamente va a depender del valor del periodo de vibración que calcule. Entonces vamos a definir qué es un periodo. No más que el tiempo que tarda en completar un ciclo durante una vibración libre de la estructura. Es decir, ella vibró, vino para acá, se regresó, volvió a regresar y eso es un ciclo. ¿Okay? El periodo fundamental de vibración es el periodo de mayor valor entre los varios periodos de vibración de una estructura. Es decir, cada estructura tiene distintos periodos de vibración y cada estructura tiene distintos modos de vibración y para cada modo de vibración tiene un periodo característico. El mayor valor es el periodo fundamental de vibración. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta estructura en el plano, esta estructura en el plano tiene tres formas de vibrar. Tiene una vibración que es prácticamente una traslación completa del edificio. Tiene unas que cruzan parte de un nivel, vibra hacia un costado y parte de otro nivel para otro. Y dependiendo, obviamente, claro, aquí tengo un grado de libertad por nivel, entonces tendré tres formas de vibrar. Para cada forma de vibrar yo tendré un modo, para cada modo de vibración tendré un periodo y una frecuencia asociada a ese modo. Entonces, el que dé mayor de todos es lo que se corresponde al periodo fundamental de vibración, que por lo general coincide con esta forma de vibrar. Y en función a esta forma de vibrar, prácticamente está demostrado en los procedimientos dinámicos que es el que arrastra mayor masa participativa. Entonces, bueno, en función al absorber mayor masa y decir ahora que este modo de vibración absorbe y hace participar no la cantidad de masa que realmente hace por un método de análisis dinámico, sino que en función a este modo de vibración le decimos que ese modo hace excitar la masa en un 100% y en función a eso se establece un cálculo de fuerza sísmica estático. Eso en resumen es lo que hace el método estático equivalente. Entonces, hay un grave problema para determinar ese análisis sísmico, que es el periodo fundamental de vibración del edificio. Entonces vemos que puedo determinarlo mediante métodos dinámicos o mediante un análisis modal. No tiene sentido porque eso es lo que es el análisis dinámico. Entonces empezamos a obtener fórmulas empíricas para poder estimar ese periodo fundamental de vibración. En este caso, esta norma E030 define uno como Hn entre C sub T. Estos periodos, por lo general empíricos, van asociados a mediciones reales en edificios, mediciones obviamente reales en función a los métodos toman en cuenta las vibraciones con elementos estructurales y elementos no estructurales, pero obviamente estos valores van más referenciados al comportamiento, por lo menos con la tabiquería que no está aislada. ¿Okay? Entonces, ¿quién es Hn? Es la altura total de la edificación en metros, medidas de la base, ¿okay? O incluso algunas normas lo definen como
la altura desde el nivel donde no están restringidos los desplazamientos, por si tengo algunos sótanos y están confinados, entonces H sub n no se toma en cuenta el nivel de sótano, sino desde el punto en el cual la edificación empieza a tener algún desplazamiento lateral. Si me encuentro un pequeño apéndice, algunas normas también lo definen como una altura representativa donde se caracteriza el comportamiento sísmico. Si de repente tengo un pequeño apéndice aquí, una sala de máquinas, eso no puede ser un nivel característico sísmico, sino lo que se acostumbra entonces a aplastarlo aquí en el techo y trabajarlo entonces como un apéndice. Pero no quiero entrar en esos detalles, ¿okay? Simplemente para que tengan de referencia quién es H sub n. Y C sub T va a depender del material y el sistema estructural, por lo menos para pórticos de concreto armado sin muro, C sub T es 35. Si tengo pórtico de concreto armado, pero coloqué muro en los ascensores o en la escalera, C sub T es 45. Y para los otros edificios de albañilería, concreto armado, etcétera, C sub T es 60. Es decir, con la altura del edificio y este factor, que es muy fácil obtenerlo, yo estimo el periodo fundamental de vibración. Y prácticamente me quito un problema. Ya con este periodo puedo tranquilamente entrar y determinar el cortante en la base, los factores, bueno, puedo determinar los factores de amplificación sísmica, obtener el cortante en la base, hacer la distribución de fuerza sísmica y irme a un modelo y colocar la fuerza y calcular las solicitaciones o la respuesta estructural que yo quiera. Muy bien. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Bueno, que tiene un grado empírico donde no depende de las características de rigidez y masa, o las características que definen un comportamiento dinámico realmente en los procesos de vibración de una estructura. Entonces, si yo me enfoco en una estructura tridimensional, ¿okay?, que tenga X y Y como ejes característicos, y yo vaya a definir un cortante en X y un cortante en Y, yo, si uso esta ecuación, prácticamente me va a dar que el cortante en X es exactamente igual al cortante en Y, porque no depende de las características de rigidez y masa de esa edificación en cada una de las direcciones de análisis. Incluso si yo hago un edificio muy rectangular, muy rectangular, no importa. Al final, si uso esta ecuación, el periodo de vibración para ambos sentidos me va a dar exactamente igual. Y eso es algo que es totalmente mentira, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente lo dejo por referencia. Hay mucha tela que cortar con estas fórmulas empíricas. Hay normas que prevalecen su uso en los métodos estáticos. Hay otras que se van por otras ecuaciones. Por ejemplo, esta. La ecuación del periodo fundamental de vibración de Rayleigh. Esta fórmula es 2pi, la raíz cuadrada de la sumatoria del nivel 1 hasta el nivel n de P sub i siendo el peso del nivel por el desplazamiento de ese nivel al cuadrado entre la gravedad y la sumatoria de las fuerzas por nivel multiplicada por los desplazamientos. Entonces, claro, aquí tenemos un pequeño problema, que es que esto genera un proceso totalmente iterativo, porque bueno, vamos a suponer que yo para caracterizar este periodo fundamental necesito una fuerza sísmica y necesito esa fuerza sísmica aplicarla a la edificación y obtener los desplazamientos sobre esa edificación. Entonces, obviamente, para yo poder establecer una fuerza sísmica necesito antes definir un periodo. Entonces, bueno, muchas normas o muchos documentos recomiendan iniciar mediante estos procedimientos empíricos, establecer un valor de periodo, poderlo colocar entonces, a través de este periodo caracterizar un cortante en la base, plantear una distribución de fuerza sísmica, aplicar esa fuerza sísmica al edificio predimensionado que se tenga, se obtienen los desplazamientos y luego se aplica esta ecuación y se obtiene entonces un periodo. Pero ¿qué pasa? Bueno, que esta norma, por lo menos la E030, lo deja como que alternativamente puedes usarlo, pero no te define exactamente qué vas a hacer con ese periodo. Si yo calculé el periodo mediante esta ecuación y me dio 0,30 segundos y entré en la rama de aceleración constante y obtuve una fuerza sísmica, esa fuerza sísmica me dio unos desplazamientos que cuando calculo el periodo cambia, y ese periodo nuevo puede tener una influencia en la fuerza sísmica nueva, obviamente pareciera entonces que yo tendría que hacer un proceso iterativo hasta que converja el periodo con que arranqué con el que me da de aplicar la ecuación con las fuerzas y desplazamientos calculados en la edificación, ¿ok? Entonces, pero bueno, vamos a leer aquí un concepto que significa E sub i, es el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel I en traslación pura, restringiendo los giros en planta, es decir, solamente para efectos traslacionales. Los desplazamientos se calculan suponiendo un comportamiento lineal elástico de la estructura, y para el caso de estructuras de concreto armado y albañilería, considerando secciones sin fisurar, es decir, no considero el agrietamiento.
Bien claro, la norma. Ahora te dice, cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el periodo fundamental T calculado con esta ecuación se toma como 0,85 el valor obtenido de la fórmula precedente. Es decir, si yo no calculé la edificación tomando en cuenta los elementos no estructurales, es decir, diseñé el esqueleto completico, entonces debo agarrar este valor y multiplicarlo por 0,85 y obtengo entonces el periodo. En otras normas de Latinoamérica no establecen una reducción, sino que hay un control, hay un límite que garantizar sobre el cálculo de esos periodos. Pero claro, este periodo pareciera ser mucho más recomendable para calcular la fuerza sísmica porque cuando analizo estas ecuaciones dependen de fuerza y de desplazamiento. Obviamente esto pareciera una ecuación en términos de energía, potencial y cinética, pero si me enfoco en lo práctico, pareciera entonces que estoy tomando en cuenta propiedades de rigidez de la edificación porque va a depender de un desplazamiento. Es decir, pareciera que esta ecuación pudiera ser un poco más acertada a nivel de cálculo, ¿ok? Pero realmente se los voy a dejar hasta ahí como una espinita para que la investiguen, la profundicen y hagan ciertos cálculos, porque he tenido la oportunidad de trabajar para edificaciones de mucha altura, he podido hacer las comparaciones y de verdad tienden, dependiendo de los miembros estructurales que se definan y la rigidez, tienden a dar valores muy dispersos que tienen como consecuencia un valor de cortante muy disperso cuando comparo incluso cortantes estáticos en función a los dos periodos e incluso coloco la comparación de métodos dinámicos. Entonces, no es como dicen algunos textos, algunos comentarios, que es levemente una diferencia, dependiendo de lo que manipules, puedes estar hablando de diferencias incluso hasta del 30-35%. ¿Okay? Por lo menos la COBENIC 1756-2001 establece la misma ecuación, pero no te establece el proceso iterativo porque te define entonces que estimes esta fuerza sísmica QSUI como una relación de peso, es decir, el peso del nivel por la altura del nivel entre la sumatoria total de los pesos por la altura de cada uno de los niveles multiplicado por el peso. Por lo general, si yo veo la distribución de fuerza sísmica por nivel, aquí es esta misma ecuación, pero aquí va el cortante. Bueno, aquí ellos establecen que es el W, el peso sísmico del edificio, y con eso estimas una fuerza sísmica en función a esto, y con esos desplazamientos calculas esta ecuación y obtienes directamente un T. Es decir, no tienes que entrar con un valor de T conocido, sino que sencillamente estimas ese valor de fuerza y obtienes un valor de periodo. ¿Ok? Comparando ciertas normas, algunas cosas. Y bueno, al final calculo una fuerza sísmica, la coloco en la edificación. Obviamente no me voy a enfocar en el diseño estructural, pero sí me voy a enfocar un poco en el comportamiento sísmico del edificio. Y bueno, debo garantizar el control de los desplazamientos. Debo garantizar la rigidez, resistencia y ductilidad. En este caso, vamos a cumplir con el criterio de rigidez. Entonces, por lo general, los métodos que nosotros utilizamos son métodos elásticos, es decir, esas fuerzas sísmicas, a pesar de que están reducidas, la respuesta estructural es determinada en función de un análisis elástico. Por lo tanto, esas fuerzas sísmicas que calculo producen desplazamientos elásticos. Para transformar realmente estos desplazamientos elásticos en los desplazamientos inelásticos que va a tener la edificación, que pudiéramos cuantificarlo por un método de análisis no lineal, por ejemplo, pero en este caso, como no lo estamos haciendo, tenemos que entonces tomar ese desplazamiento elástico y multiplicarlo, vamos a decirlo así, por un factor de amplificación de desplazamiento. En algunas normas se conoce como factor de ductilidad. Bueno, si nos vamos a la AC7, esto es un factor de amplificación de desplazamiento que es definido como C sub D. Entonces, bueno, si yo tomo entonces ese desplazamiento elástico por nivel, lo multiplico por el factor de reducción de fuerza sísmica y lo multiplico por 0,75 en caso de la estructura ser regular, transformo esto en un desplazamiento inelástico. Si la estructura es irregular, lo multiplico por 0,85, es decir, amplifico aún más ese desplazamiento. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C entre R para establecer una fuerza sísmica mínima, en caso de no cumplir esto en el método estático, ni el cortante mínimo en la base especificado en la corrección cuando comparamos estático con dinámico, que eso lo vamos a ver en un rato. ¿Okay? Muy bien, esos son desplazamientos entonces elásticos que puedo transformar en desplazamientos inelásticos, pero realmente yo necesito son los desplazamientos relativos entre pisos. Entonces ese desplazamiento relativo entre pisos no es más que la resta del desplazamiento total del nivel menos el del piso anterior. Si me voy al piso 1, el desplazamiento que obtengo en el nivel 1 ya automáticamente es el desplazamiento relativo de piso, pero si me voy al 2, por ejemplo, el desplazamiento relativo de piso, que es este señor que me interesa aquí,
no es más que el desplazamiento total del nivel 2 menos lo que ya se desplazó el nivel 1, y eso me define entonces el desplazamiento relativo de piso, y así sucesivamente. Al tomar cada uno de esos desplazamientos relativos de piso y dividirlo entre la altura de cada entrepiso, me va a dar el ángulo que se deforma básicamente ese piso. Y eso es lo que manda a controlar la mayoría de los códigos de diseño sismorresistente, ese ángulo. Entonces, digo aquí, veo que es este desplazamiento relativo de piso. Mosca no es por la nomenclatura el desplazamiento total, es el desplazamiento relativo entre esa altura de entrepisos. Si estoy en una edificación de concreto reforzado, bueno, este es el máximo ángulo que me permite que yo pueda tener en algún nivel en específico.